El tema de hoy es, ¿soy llamado o soy escogido? En el capítulo 22 nos habla todo el contexto de esta frase que dice el Señor, porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas. Cuando Jesús hablaba, todos prestaban atención. Y él dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Para poder traerlo a nuestros días este mensaje, hoy también aquí estamos de fiesta porque el Rey de todos los reyes, nuestro Dios, nos ha dado el regalo más grande, que es su Hijo Jesús, para que nosotros también un día podamos estar unidos con Él en un santo y eterno matrimonio, ya que la iglesia es la novia de Cristo, pero en el cielo será la esposa de Cristo. Usted dimensiona esta palabra. Usted puede comprender lo que a nosotros nos espera. ¿Vieron alguna jovencita? No, ninguna de ustedes que son solteras, no, pero hay jovencitas que están esperando casarse con un príncipe azul y que tenga billetes, y si son verdes mejor, ¿no? Y bueno, yo me quiero casar con alguien, y bueno, tiene su ilusión, no la vamos a juzgar, ¿no? Y si le viene, bueno, le vino. Y entonces está contento, y por ahí le llega, imagínense, ¿no? Y me gustaría ver la cara de ella en la boda, que se casa con el príncipe azul, que sabe que tiene un futuro ya todo organizado, que no va a tener ningún problema material, que es también una buena persona. Y bueno, le dio el mejor, dice esa chica. Va a estar contenta, va a estar expectante para ese día. Bueno, eso es lo que nos espera a nosotros. ¿Acaso hay un novio más hermoso que Jesús? ¿Hay alguien más bello que el Señor? ¿Hay alguien más bueno que Jesús? Él nos espera, hermano. A veces nos olvidamos de esto, estamos con las pruebas, las luchas, y nos olvidamos que hacia allí vamos. Y entonces, hoy es un día también de festejo aquí. Estamos festejando también anticipadamente ese día, porque esta parábola nos sigue diciendo que al tener esa fiesta de bodas, ¿qué hace el rey? Envía a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. ¿A quién invita? Cuando se casó usted o se va a casar, el día de mañana, si puede hacer una fiesta, va a invitar a los más cercanos, va a invitar a los parientes, va a invitar a la gente que le cae bien, etcétera, etcétera. Bueno, acá el rey hizo eso. Empezó a invitar a los convidados, a los que de alguna manera u otra están cerca del rey y quiere hacer partícipes esta alegría de la boda de su hijo. Pero el rey se decepciona porque dice la palabra de Dios que estos no quisieron venir. ¿Quiénes son estos? Queridos hermanos, hoy usted ha sido invitado a estar aquí en esta fiesta espiritual. El Padre, por medio del Espíritu Santo, lo invitó, podemos decir, lo llamó, y usted oyó y vino acá a la boda, podemos decir, a la fiesta, a alimentarnos, porque en una boda y más el hijo de un rey, hay manjares, se come bien, es un buen ambiente. Y cuánto más nosotros en la vida espiritual, de recibir la palabra de nuestro Dios, el alimento, ese manjar que Él tiene para nosotros. Y Dios se contenta hoy con vos, se contenta porque has sido sensible al llamado. Aquí los convidados, los que estaban más cerca, quizás en aquel tiempo, esta parábola se le estaba dando directamente a los fariseos, a los judíos, ¿no?
a los judíos. Y qué cosas, ¿no? Porque él vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel. Ahí se movió él, ¿no? Enseñando y extendiendo el reino de Dios, compartiéndolo para que procedan al arrepentimiento y le puedan conocer. Sin embargo, el pueblo judío son estos convidados que no quisieron venir a Jesús. A los suyos vino, pero los suyos le rechazaron. Y gracias a Dios podemos decir nosotros que ellos le rechazaron. Porque si ellos no le rechazaban, nosotros quizás nunca lo hubiéramos conocido, porque ese sería el pueblo de Dios. Y por cuanto el pueblo de Israel rechazó esta gran salvación, el Señor se la volcó por estos 2000 años, hizo un paréntesis en la historia de Israel, como que se cerró la puerta para Israel, tienen el velo, y en estos 2000 años, ¿quién entró? Entramos nosotros en el segundo intento que hace el padre de familia, ¿no? Porque él insistió en volver a enviar otros siervos diciendo, pero díganle a los judíos, dice acá, dice a los convidados, pero díganle que he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo esto dispuesto, vengan a la boda. Mas ellos sin hacer caso se fueron. Uno se fue a la labranza, otro se fue a hacer negocios, otro se enojó con los siervos, otros se burlaron de ellos y otros lo mataron. Y esto nos está mostrando que este rey en esta parábola quería invitar a todas las personas, quería llamar, por lo menos a los que conocía, para que puedan disfrutar de esto. En el corazón de Dios, el pueblo de Israel fue el pueblo escogido. Él quería que se salven todos, el pueblo suyo. Pero no. Insistió, y solamente fueron llamados, pero no aceptaron un compromiso con Dios. No se acercaron a Jesús. Entonces dice que el rey se enojó. Dios le cierra la puerta a Israel, como dije, por 2000 años, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Porque recuerde que los fariseos, el pueblo de Israel, persiguieron a nuestros hermanos en Cristo. Fueron ellos los que fogoneaban allí con el imperio romano, el Sanedrín, ¿no? Allí, para que los atrapen, los encarcelen y los maten a nuestros hermanos. Roma quizás no se metía porque era un tema religioso, pero como Roma no quería problemas, quería tener controlado a las tierras que ellos habían poseído y ahí estaban los judíos, entonces dice, bueno, vamos a hacerle caso a estos muchachos, le molestan los cristianos, los encarcelaban y los mataban, pero esto lo hacía justamente estos convidados, como dice el texto, que a algunos los mataron, dice. Y entonces el rey se enoja. Dios, podemos decir, le cierra la puerta y ahí entramos nosotros. ¿Y cómo sabemos que entramos nosotros? Porque ¿qué dice el rey? Entonces dijo a sus siervos, las bodas, podemos decir nosotros, esta salvación tan grande, lo que va a hacer mi hijo allí en la cruz del Calvario, lo que va a traer para toda la humanidad, y mis convidados, mi pueblo lo rechaza, dice, a la verdad, las bodas ya están preparadas. Y si ellos no quieren venir, tengo otra alternativa, decía el rey. Vayan, dice, vayan pues a las salidas de los caminos y llamen a las bodas a todos los que hallen. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Queridos hermanos, ahí entramos nosotros. Por cuanto a los suyos vino y no le recibieron, mas a todos los que le recibieron se les dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Y ahí ahora nosotros tenemos esta salvación tan grande.
Ahora nosotros hemos entrado a esta boda. Ahora nosotros somos participantes de estos manjares y de las bendiciones que tiene el Señor. Dice que el rey les dijo, llamen a los buenos y a los malos. Quizás acá hay personas que, bueno, solamente tenían algún pecadillo, el pecado original, algunas cosas lógicas del ser humano, pero dentro de todo podemos decir eran buenas personas, ¿no? Aunque bueno solo es Dios. Y también tenemos entre nosotros gente mala, que era gente mala, muy pecadora. Y también Dios le dio la oportunidad. Llamen a buenos, dice, y llamen a malos. Y nos unió, y el Señor nos perdonó, y no nos preguntó cuántos pecados teníamos, sino que nos hizo entender que aunque tengamos muchos, la sangre de su Hijo amado Jesucristo, el Hijo del Rey de Reyes, nos dio la salvación. Amén. Nos dio la salvación. Y dice que los que fueron invitados, que eran los escogidos, ¿no? Ellos eran los escogidos. Nosotros fuimos los llamados. En síntesis, el Señor está llamando a todos. Él llama. Por eso la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué soy hoy? ¿Soy llamado o soy escogido? Porque aquí los escogidos empezaron a poner excusas. Siendo escogidos, comenzaron a poner excusas. No, yo tengo que estar con el tema de la agricultura, fue indiferente a ese llamado. Hoy podemos decir, bueno, las excusas que podemos poner para no seguir a Cristo, para enojarnos porque no se dio algo que queríamos, para dejar de congregarnos, para esto, para lo otro. Podemos poner un montón de excusas y nos autojustificamos. Otros dijeron, no, tengo que estar en mis negocios, ¿no? Y eran escogidos. Y pusieron toda su fuerza y su tiempo y su amor en el negocio y no en esta boda, en el Hijo del Rey. Y después otros se burlaban y otros aún se enojaban al punto de tener odio, que algunos los mataron, que es la persecución que hay también ahora en el mundo, en algunos países donde a nuestros hermanos también los encarcelan. No son muchos países, pero hay países que está completamente prohibido predicar la palabra de Dios. Y sin embargo ellos con valentía la predican y algunos de ellos son encarcelados y matados. Y eso está pasando actualmente. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios por la libertad que tenemos aquí en Argentina de poder predicar y de servir a Cristo. El tema es que Cristo da esta frase diciendo, muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Qué quiere decir el Señor? Ya se lo voy a explicar. Pero el texto nos sigue diciendo que cuando entró el rey a la fiesta, dice que para ver a todos los que habían venido, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Cómo estaba vestido esta persona? No dice que estaba vestido como un vagabundo o harapiento. Tenía una vestidura que no iba acorde a la boda. Tenía que haberse vestido de una manera mucho más elegante. En aquel tiempo, cuando los invitaban a esas bodas, el que invitaba, había mucha gente que también era noble o en este caso como un rey. Si la persona no podía comprarse algo elegante, las personas ricas se lo compraban, porque esa fiesta tenía que ser realmente lleno de elegancia. Sin embargo, esta persona vino con vestiduras aparentemente elegantes, donde nadie se dio cuenta, pero el rey se dio cuenta. Hoy nosotros venimos aquí a la fiesta del Señor, todos nosotros, y nos vestimos de Cristo. Pero podemos tener el traje de Cristo en el perchero, ¿no?, de nuestra casa, así como hoy nos bañamos y nos cambiamos, y entonces yo tengo que ir a la iglesia. Nos sacamos la ropa de la vida natural y nos ponemos la ropa de la vida espiritual y venimos acá a la iglesia, santo, santo, santo. Estoy 2 o 3 horas en la boda,
me voy a mi casa y me saco, ¿no?, la vestidura de cristiano, la cuelgo y ahí se armó la guerra. O mañana y ahí no tengo la vestidura. Aparentemente nadie se dio cuenta, ni el pastor se dio cuenta cómo estoy viviendo, cómo engaño en los negocios, cómo miento, cómo miro a la mujer de mi prójimo. Nadie se da cuenta. No. Nadie se dio cuenta que critiqué a fulano. Nadie se dio cuenta que dije este chisme. Nadie se dio cuenta que critiqué al otro. No. El rey está aquí y nos mira. Así como yo de casualidad empecé a mirar y yo me ponía contento porque no soy el rey de reyes y no puedo discernir los corazones de todos. Más vale que si alguno viene como gato engripado o caimán deprimido me doy cuenta, porque viene cabizbajo así o tiene una carga. Pero si no, ¿qué me puedo dar cuenta? Pero el rey sí. Yo no sé qué conducta tuvo usted durante la semana, si se puso la vestidura antes de entrar acá, después se la saca. Quiero creer que usted tiene la vestidura todo el día. Vístanse de Cristo, vístanse de las armas de la luz, llenos de amor, de bondad, de misericordia, de perdón. Pero el rey nos mira y dice que el rey le dijo: ¿cómo entraste acá, hermano, amigo? No estás vestido de boda, no estás vestido de santidad. Este es un lugar santo, hermanos. Aquí adoramos a alguien que es santo, santo, santo. Quizás los nuevitos, bueno, vinieron, se están limpiando, hace unos meses que están, le van encontrando la vuelta. Dios es misericordioso, caen, se levantan. Pero estoy hablando a la iglesia, me estoy hablando a mí, te estoy hablando a vos, que ya tenemos tiempo, ¿no?, en las cosas del Señor, que somos los que nos creemos realmente los escogidos. Yo soy pastor. Otro dice, yo soy esto, yo soy lo otro. Yo hace 40 años que estoy en la iglesia. Escogido. Israel hacía miles de años que Dios lo había escogido también. Sin embargo, le cerró la puerta porque no aceptó la invitación que le estaba haciendo el Señor. Y nosotros que ya la hemos aceptado, que fuimos llamados, que le dijimos sí al Señor, que hemos venido en obediencia y ahora somos escogidos, cuidado de no estar vestidos con otras ropas, porque nuestro rey se da cuenta. Y dice que el rey le dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. No estoy hablando, o el texto no nos está hablando de personas que tienen una debilidad y fallan y la van mejorando, sino estoy hablando de la vestidura que tenía esta persona en lo espiritual, es que persiste en pecar, que practica el pecado, que no hay una intención de cambiarlo, que la palabra no la toma, no hace efecto en su corazón, no le da lugar. Y sin embargo se engaña a sí mismo como Israel. Nosotros somos los hijos de Abraham y Dios los había rechazado, porque ellos rechazaron precisamente al Mesías. Y de ser los escogidos, los que tenían el primer lugar, fueron rechazados, dejados de lado. Y ahí entramos nosotros, hermano. Y ahora tenemos que tener mucho cuidado, porque si Dios no perdonó al árbol original, a Israel, menos a nosotros que fuimos injertados. Nosotros éramos una rama de olivo silvestre, Israel es el olivo, y nosotros fuimos injertados en ese olivo para que de dos pueblos Dios haga uno. Y ahora tanto paganos convertidos como judíos convertidos, el pueblo es uno. Pero ellos se perdieron en el desierto por su incredulidad, por ser testarudos, por no creer en Dios, por criticar a Moisés. Se quedaron en el desierto.
no entraron a la tierra prometida. Eran escogidos, la tierra era para ellos, pero no es con vestiduras que no honran al Señor. La vestidura nuestra de los escogidos tiene que estar acorde al que nos invitó, al que hizo la boda. Y cuánto más, queridos hermanos, tiene que estar acorde nuestra vida con nuestro futuro esposo, que es Cristo. Tenemos que buscar estar lo más que podamos a la altura de Él. Y entonces, cuando nosotros buscamos de esa manera ir mejorando nuestra vida espiritual, entonces no seremos solamente llamados, sino que seremos escogidos. Porque el escogido es aquel que va tomando las decisiones correctas para seguir a Cristo. El escogido es el que oye la palabra y se esfuerza por cumplirla. El escogido es el que busca continuamente limpiar su vida. El escogido es el que quiere vivir una vida de santidad, de ir apartándose de todas esas cosas del mundo. El escogido le está diciendo a Dios: Señor, aunque tengo tantos errores, fallas y defectos, en esta tarde-noche yo vengo a vos porque oí la palabra y no me quiero quedar solamente con el nombre de escogido como Israel, pero cuando vos me invitás a tomar una palabra, cuando vos me das una palabra para corregirme, cuando vos me llamás para servirte, cuando vos tocás mi corazón para que sea dadivoso, para que ayude a una persona, cuando vos me hablás, Señor, yo no te estoy respondiendo, no quiero ser así, no quiero ser solamente un llamado, porque hoy estás entendiendo que llamados son todos. Hay gente que me está mirando por internet. ¿Qué los diferencia a muchos de ellos de ustedes? Ah, nosotros somos llamados, me dice ustedes. Ellos también están siendo llamados. Pero dependerá ahora de la decisión que tomen, como decidiste vos, de seguir realmente a Cristo. Entonces, llamados, ¿cuál es el logro? Si el que llama es Dios. En cambio, escogido es haber tomado decisiones importantes para estar siguiendo a Cristo y para ir creciendo en la gracia de Dios, que no es por nuestro esfuerzo ni nuestra capacidad, sino por aquel que está en medio de nosotros y es el que nos capacita, el que nos fortalece, el que nos consuela, el que nos liberta, el que nos muestra lo que va a venir, el que nos guía en todas las cosas, y es el Espíritu Santo que toca tu vida para renovarla, para fortalecerla, para hacer una transformación en tu corazón. Y te transforma en un escogido de Dios. Y entonces las palabras que Dios le dijo a Jeremías son para vos, porque pegan en tu pecho, porque vos te identificás con esos hombres de Dios que buscaron a Dios, donde Dios le dice: antes que estuvieses en el vientre de tu madre, yo te conocí y te escogí como profeta para las naciones. ¡Pah! Entonces te parte, porque vos también le estás buscando a Dios y tenés la vestidura de Dios. Y entonces Él comienza a guiar tu vida. Y entonces andás por esta vida como un escogido de Dios. Ahora que sos escogido de Dios, o que entendés que sos un escogido de Dios, o vas a hacer una oración cuando terminemos para realmente pararte como escogido de Dios y no conformarte con un llamado. Los judíos fueron llamados, pero ¿dónde están los judíos? La gente que nos mira por televisión, por internet o por la radio, nos escuchaba, ¿dónde están? Bueno, cada uno habrá tomado la decisión. Nosotros no sabemos ni lo juzgamos a ellos dónde están, pero lo que sí sabemos que nosotros estamos acá, que nosotros hemos perseverado, que nosotros hemos pasado por la gracia de Dios las pruebas, que nosotros hemos sido fiel por su gracia, y han pasado los días, y han pasado los meses, y han pasado los años, y han venido las pruebas, pero estamos firmes siguiendo a Jesucristo. Somos los escogidos del Señor. Una de las señales contundentes de un escogido es que persevera, es que va para adelante,
es que se involucra para poder desarrollar más su vida espiritual. Abre, Dios, el entendimiento de todos mis hermanos, porque en la medida que madura tu alma, serás prosperado en todas las cosas. La bendición de Dios estará en tu vida. Y la Iglesia ha dado herramientas, la ICLP, para que todos puedan crecer, para que todos puedan servir. Hay decenas y decenas de ministerios en la Iglesia donde vos te podés involucrar para desarrollar tu vida espiritual. Y también tenemos 7 redes donde abarca a todos los hermanos y hermanas de la congregación. Tenemos la red de niños que están allí estudiando ahora la palabra de Dios. Tenemos la red de adolescentes, donde se les enseña la palabra todos los sábados. Tenemos la red de jóvenes, donde ellos tienen sus reuniones y ahí se van animando, alentando y ganando también otros jóvenes. Tenemos la red de varones, que tenemos ahora la reunión el sábado que viene. Tenemos la reunión de mujeres, donde las mujeres también se van a estar reuniendo. Ya tuvieron una reunión, van a tener otra para poder ir agrupándose. Tenemos la reunión, o la red, mejor dicho, de matrimonio, donde los matrimonios son edificados. Hay problema en el matrimonio, bueno, tratamos de ayudar, de edificar. Y como si fuera poco, a los que tienen más de 60 o 60, tenemos la red Platino, donde también ellos son contenidos y han tenido su reunión. Entonces, Dios en esta gran red nos ha llamado a todos y todos podemos ser contenidos y todos nosotros podemos llamar también a otros. Vos sos ese siervo del Rey, que Dios nos está diciendo, vayan por los caminos, vayan, como están yendo los hermanos, por los trenes, por los micros, por las plazas, en sus trabajos, por las calles, y díganle que hay lugar en la casa de Dios. Y para eso Dios tiene que encontrar un corazón escogido, un corazón que realmente quiere hacer la voluntad de su Rey. Llamen a todos, dice. La voluntad de Dios es que se salven todos. Porque Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, 9. Porque Dios es paciente para con todos, porque no quiere que nadie se pierda, sino que procedan todos al arrepentimiento. Ese es el corazón de Dios. Y el escogido lo entiende esto. Pero también hay otra parábola muy similar, que se encuentra en San Lucas 14, 15. La diferencia acá que en vez del rey que convoca, ¿no?, la cena, la hace un hombre. Un hombre hizo una cena y convidó a muchos. Quizás el escritor Lucas acá, bueno, la escribió de esa manera, y quizás es la misma parábola. Pero dice algo interesante acá también que podemos agregar. Entonces Jesús dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decirle a los convidados, vengan, que ya todo está preparado. Y todos, a una, comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Bueno, no tiene nada de malo comprar una casa o una quinta, no tiene nada de malo. Pero la prioridad es importante, Dios nos prueba en eso. Uno puede comprar la casa y puede ir a la cena, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema, pero acá le puso la excusa y dice, no, tengo que comprar allí una casa, dice, una hacienda y necesito ir a verla, así que te ruego que me excuses. Excusas. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me excuses. Así que el tercero le dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. El primero tomó más importante una casa que ir a esa boda, a esa cena. El segundo, más importante, lo material, una yunta de bueyes, que ir a esa cena. Y el tercero
en vez de ser sabio, de que se casó y podía ir también a esa cena, sería una bendición. ¿Quién le impedía ir con su esposa? Tampoco fue. El tema que acá no es una cena. El tema que acá es el reino de Dios. Cristo dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo una cena. Y entonces está llamando el Señor, está llamando. Y nosotros ahora que entramos, diga conmigo, y ahora que entramos, y ahora que entendemos, ¿qué somos entonces nosotros? Somos escogidos de Dios. Somos escogidos de Dios. Entonces no podemos tener esa, digamos, esa mala costumbre de decir, sí, Dios me dice esto, no. Ser indiferente, el culto hoy, hace frío, no. No, tengo un negocio que hacer, no puedo ir al grupo este de servicio, ¿no? Se casa mi primo, no lo ve nunca el primo, pero el tipo pone esa excusa, se casa mi primo, ¿cuándo se casa? Y se casa el domingo a la noche. Bueno, pero el domingo a la mañana, ¿por qué no podés venir? No, porque quiero estar descansado para la fiesta. Y te va a poner la excusa, ¿no? Y uno que puede decir, pero el rey ve. Hermanos, el escogido dimensiona lo importante que es esto. El llamado lo tienen poco, pero el tema es que el llamado no entra a la boda. Acá hay que estar preparado. Hay que estar preparado, querido hermano y querida hermana. Fíjese que en Mateo 25 también nos dice la Escritura que las únicas que entraron fueron las que estaban preparadas de las 10 vírgenes. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. No habla de 10 pecadoras, vírgenes, gente decente, gente que quería hacer las cosas como entendían que decía la ley de ese tiempo. Pero 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Ustedes son las 10 vírgenes. Pero hay la mitad, dice, no voy a señalar para qué lado, son prudentes y otras imprudentes. Porque unas tomaron aceite. ¿Qué simboliza el aceite? No patito ni cocinero. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. ¿Cómo andás con el Espíritu Santo? ¿Cómo anda el aceite del Espíritu Santo en tu vida? Le falta, en tu auto vos te preocupás, ¿no? Le pones la varilla, está menos del mínimo, urgente, salís desesperado a buscar aceite. Pero ¿y cómo está? Medite con la varilla, te la pones por la boca, ¿viste? Es una varilla espiritual. ¿Cuánto está el Espíritu Santo? Y bueno, pero Dios es bueno. Así quien piensa, bueno, Dios es bueno, ¿el escogido o el llamado? Hola. El llamado. Antes de seguir con esta parábola, tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo para decirles esto. La verdad que ustedes, creo que todos, porque es una iglesia trabajadora, creo que todos son buenos empleados, son buenos trabajadores, son gente responsable. Cuidan su trabajo, lo hacen con esmero y lo hacen con esfuerzo. Y si llueve, ¿lo hacen o no lo hacen? ¿Van o no van? Y si hace mucho calor, ¿lo hacen o no lo hacen? Y si tuvieron un problema así familiar y bueno, ¿siguen o se deprimen y dicen, no voy a trabajar? ¿Abre las persianas del negocio? No, porque me peleé con el gato. Usted va. Y eso está muy bueno.
Y eso es agradable a Dios, la prudencia y la responsabilidad que usted tiene. Pero esta es la pregunta que el Señor le hace. Hijo e hija mía, ¿qué es más importante? ¿Tus cosas personales, incluyendo tu buen desempeño laboral, es más importante que tu vida espiritual en Dios? ¿Como para que lo tengas en menos? ¿Qué es más importante? ¿Las yuntas de bueyes? ¿Comprar una finca? ¿Hacer un negocio? ¿Aún casarse? Aún casarse es más importante que el Señor. Es más importante que el Señor. ¿Somos realmente los escogidos? ¿Vivimos como escogidos? ¿O decimos que somos escogidos, pero en realidad vivimos como llamados? Porque el llamado vive así. Hoy si quiere me escucha por internet, si no quiere no me escucha. No viene quizás a la iglesia. Qué lindas palabras dijo el pastor, pero después durante toda la semana hace lo que quiere, pero está cargado. Vamos a escuchar internet y como que se calma. Le tiro la pastilla, un Valium, un tranquilizante, ¿no? ¿Cómo es el que toman algunos cuando están nerviosos? ¿Cómo es que se llama? Vamos, hermana. Clonazepam, dice. Ahí va. Ay, qué tranquilidad. No, tenemos a Dios, en Él vivimos, en Él nos movemos. Y ya que usted decidió que lo más importante es Dios para su vida, dele la importancia que merece. Dele la importancia que merece. Vístase con estas vestiduras de Dios. Sea muy prudente en las cosas de Dios. Porque Él lo merece, hermanos. Esto no es un juego. Y dice que las vírgenes, bueno, eran vírgenes, tenían un buen testimonio, no andaban con hombres, vírgenes, pero también nos puede pasar a nosotros, es buena gente, va a la iglesia, pero nos podemos descuidar. Y dice que a estas 5 vírgenes le faltó precisamente el aceite. Las prudentes, cuando vino el esposo, dice que estaban allí preparadas. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes le respondieron diciendo, para que no os falte a ustedes y a nosotras, ¿por qué no van a los que venden y compran para ustedes mismas? Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Quiénes entraron? Las que estaban preparadas. Las que ponen por obra la palabra de Dios. Los que buscan cada día la santificación por medio del Espíritu Santo. Ir preparándonos para llegar a un nivel espiritual de limpieza, podemos decir, de santidad, de obediencia, de agrado hacia nuestro Dios, porque se acerca la boda. Se acerca la boda. Y no puedo descuidar el aceite, porque el único que me va a mantener en santidad, en el camino del Señor, el único que me va a mantener estando expectante de su venida, preparado, con esperanza, el único que me va a mantener, el único, es el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no arde en nosotros, nos vamos a debilitar. El Espíritu Santo que está en nosotros, dice, no nos dejará estar ociosos. El Espíritu Santo es el espíritu mayor de todos los espíritus. El Espíritu Santo es el que te puede levantar y fortalecer. Es el que puede sanar tu corazón de la herida más tremenda. Es el que convence de justicia, de juicio y de pecado y unge esta palabra para tocar nuestros corazones y hacernos ver. Perdóname, Señor, si solamente soy un llamado, porque no hay otro como yo para ponerte excusas.
Y Dios aceptará ese arrepentimiento y nos perdonará y nos limpiará y nos llenará de su Espíritu Santo. Y entonces estaremos preparados para que cuando Él venga no nos falte aceite y nos recompense. Por cuanto fuimos fieles en lo poco, dice la palabra, nos va a recompensar sobre mucho. Algunos dicen, yo no sé, han contado que han tenido visiones, varios, que han visto una mesa larga, con un mantel blanco de lino fino, con cubiertos de oro, con las servilletas, con todas las sillas. Y era algo que no se veía lejos. Y la experiencia es que alguien le decía a un ángel o a alguien, ya está todo preparado. Faltan solo los convidados, los que van a venir aquí a las bodas del Cordero. Y allí, si vos abrís tus ojos espirituales, hay una silla ahí. Hay una silla que está preparada porque Dios me escogió. Y dice Luis Esforza. Acá tenemos una que va a decir también en el cielo, Tommy Montenegro. Acá, Tommy Montenegro. Pero Tommy Montenegro tendrá que mantenerse escogido. Si Tommy Montenegro dice, bueno, yo ya tengo asegurado la silla, y en vez de venir acá a tocar el teclado para Dios y honrarle a Dios, ¿dónde está Tommy? Hey, Pablo, ¿dónde está Tommy? Y se fue a pescar. Bueno, que vaya a pescar una vez no hay problema. Y al otro domingo se fue a pescar, por no decir que se va a otros lados, porque él es santo, ¿viste? Y no viene, dice, no, la llevo de taquito, total, mi papá va a la iglesia y que traiga las bendiciones. Y entra a descuidarse, pasa de ser de escogido a ¿qué? A un simple llamado. Dios nos está llamando, hermanos, para vivir como escogidos. Y Él dice, y todo entonces lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Pero mientras ellas iban, vino el esposo y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto les digo que no las conozco. Y acá viene la reprensión de amor del Señor. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Sinceramente, yo no me preocupo si viene hoy o si viene mañana o si viene el año que viene. Me preocupo en vivir como escogido. Me preocupo que el aceite esté en mi vida, porque si el aceite está en mi vida, me voy con él. Y si vos te preocupás también de llenarte de Dios cada día, quédate tranquilo, que si viene al mediodía, a la tarde o a la noche, o si viene el año que viene, o que venga cuando Él quiera, Él dijo, velen y estén preparados, porque a la hora que menos piensen, en esa hora vendrá el Señor. ¿Quién de ustedes hoy se levantó pensando que podría venir el Señor? Levánteme la mano. Levánteme la mano alguien que hoy se levantó y dijo, oh, hoy puede venir el Señor. Voy a arreglar todo. ¿Quién? ¿Ustedes pensaron que hoy podía venir el Señor? Así, 2. ¿Quién más? Somos un montón acá. Y solo 2. Allá también hay otra, 3. ¿No? ¿O levantaste que quería ir al baño? No sé. 3. No le veo nada acá, veo una mano. 3. El día que no lo penséis, ese día puede venir el Señor. De todos nosotros, solo 3. Ni yo como pastor pensé. Pero no es el tema si pienso o no pienso, me voy o no me voy. El tema es que estamos en el tiempo de su venida. Y tenemos que estar viviendo como escogidos, dice la Biblia, como escogidos de Dios, tomando la palabra de santidad que Él nos ha dado para poder vivir una vida que le agrada a Él. Y lo podemos hacer por medio del Espíritu Santo.
Ahora, ¿qué tengo que hacer en esta noche? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Y salir de este lugar como un escogido. Ay, tengo la oportunidad, Dios me llamó, pero también ahora entendí el mensaje y soy un escogido de Dios. Voy a vivir con escogido. Te lo paso en criollo. ¿Cómo tenés que vivir? Decirle al que está al lado, metele con todo con Cristo. Metele con todo. Ponelo primero, amalo, seguilo. No pongas más excusas. Cada vez que pones una excusa, le estás diciendo al Señor, vos no sos tan importante como mi yunta de bueyes. Vos no sos tan importante como mi negocio. Vos no sos tan importante como mi familia. Vos no sos tan importante como mis hijos. Y Cristo es muy severo en eso y dice, el que ama más a su madre, a su padre, a sus hermanos, más que a mí, no es digno de mí. Nosotros tenemos que amar primeramente a nuestro Dios, al Señor Dios Todopoderoso, queridos hermanos. Lo que cuesta seguir a Cristo. Si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lo que pongas primero antes que Dios no está bien. Estas son palabras de Jesús. ¿Dónde está esto? En Lucas 14, 26. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, dice. Y el que no se niega a sí mismo y toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Tarde o temprano seremos simplemente llamados. Sí, me llamó el Señor, pero bueno, vieron la situación de la vida, la familia, el trabajo. Y bueno, se quedó con el llamado. Se quedó con el llamado nada más. Pero Dios nos está invitando a todos a poder ser participantes. Y entonces Dios comienza a hacer una obra, mis queridos hermanos, y empieza a usar nuestras vidas. Y tenemos la libertad en la iglesia de poder hacer muchas cosas para el Señor. Con lo que Dios te dio, hay gente muy capaz, muy inteligente, y gente que no tiene nada, pero ama a Dios y Dios lo llena de dones, que es más importante todavía. Y entonces se pueden hacer muchísimas cosas. Y estamos ordenados y organizados para eso. Pero se necesita hacerlos con gente escogida. El escogido va a perseverar, el escogido va a respetar, el escogido tiene una visión clara, el escogido trabaja porque sabe que un día estará con el Señor, el escogido es temeroso de Dios, el escogido ama a Dios, pero también ama a los hermanos. Le voy a hacer una pregunta, mi querido hermano. ¿Cómo anda por la vida usted? ¿Cómo anda por la vida? Anda con arrogancia, con vanidad, anda sacando el pecho, anda diciendo yo soy un escogido de Dios, yo soy un llamado de Dios, pero ¿cómo está el corazón? ¿Cuál es la actitud del corazón? ¿Cómo Dios ve nuestro corazón? ¿Cómo Dios ve nuestra alma? Pero ¿qué tal si a partir de hoy Dios nos empieza a ver en el corazón? Que voy por esta vida completamente agradecido por lo que Cristo hizo y habiendo entendido como escogido de Dios que jamás yo podré pagarle al Señor lo que Él hizo por mí. Y entonces surgirá y brotará de nuestra alma las palabras de San Pablo que dijo, yo soy deudor, yo soy deudor. Y yo soy deudor, hermanos, a Dios, a Cristo, y vos también, porque Cristo lo dio todo por mí y lo dio todo por ti y me salvó. Y de casualidades de Dios, porque los judíos lo rechazaron y la pelota vino para nosotros y nos cayó en el pecho para que hagamos un gol al ángulo de tener esta salvación tan grande y nos vino por la gracia y no lo merecíamos y andábamos en nuestras cosas y nos tiraron esta pelota de salvación y gloria a Dios. Y soy deudor y entonces vivo esa vida de escogido pero entendiendo que soy deudor. Y segundo, también tengo que entender que soy deudor a los hermanos y a las hermanas, que soy deudor
a la iglesia. ¿Y por qué? ¿Y por qué soy deudor a la iglesia? Porque para que vos estés aquí, o para que vos hayas escogido aceptar a Cristo, algún miembro de alguna congregación oró por ti. O si naciste en una cuna cristiana, tu papá, tu mamá, que también es miembro de una iglesia, oró por ti. Y para que vos te mantengas firme en el camino, hoy hay gente que está orando por ti y vos no lo sabés. Y hay gente que ora por vos y que se quebranta delante de Dios por vos. Y ustedes, algunos que han pasado pruebas difíciles y Dios los ha sacado, tienen que sentirse también deudores a la iglesia del Señor. A la iglesia. Yo me siento deudor a la iglesia, hermanos, porque en los momentos difíciles de prueba, en mi cuerpo debilitado o entristecido por pruebas difíciles con los hijos, con enfermedades terribles, de vida o muerte, los que nos sostuvieron fue la oración de la iglesia. Y los que ayunaron por nosotros fue gente de la iglesia, de esta congregación y de otras. Porque en la debilidad de la enfermedad o del sufrimiento o de la tensión, uno no puede ayunar o orar tanto porque se debilita, pero está la iglesia y ahí ora y ora. Y entonces después cuando vos ves la bondad de Dios y la mano de Dios, que Dios escuchó la oración de la iglesia y que Dios te bendijo, no queda otra cosa que sentirse deudor. Entonces hay un respeto hacia la iglesia. ¿Cómo yo voy a desear el mal o criticarlo a usted o ponerle un palo en la rueda o ofenderlo deliberadamente si usted fue comprado por la sangre de Cristo y usted para mí es una bendición porque usted ora por mi vida? Yo pensé que iban a decir más amén, ¿viste? Pero bueno. Porque usted ora por mi vida y yo oro por su vida. Y el hermano que él conoció o no conoce también ora por tu vida. Y vos estás acá porque alguien también está orando. Y te digo más, y si alguno de nosotros nos olvidamos de orar, el ministerio que tiene Jesucristo es de interceder continuamente por nosotros. Y ahí Cristo dice, Padre, aunque el pastor y todos se olvidaron de orar por fulano, yo oro por fulano, yo oro por Luis, para que lo sane, lo liberte, lo bendiga. Y esa oración de Cristo tiene poder. Siempre hay alguien que está orando por ti. O es el Señor, del cual somos deudores, o es la iglesia, del cual somos deudores también. También. Miren, por acá se fue Marina, ya está Marina, ¿eh? Yo cuando veo a los hermanos me viene el ministerio, los niños, ¿no? Ahora le están enseñando allí a los niños. Cuando tu niño crezca y sea un siervo de Dios, una persona de bien o alguien que pueda ser de bendición, la iglesia, esas mujeres que dejan por ahí a sus hijos naturales para venir a enseñar acá a tus hijos, o a enseñarle a los adolescentes o a los jóvenes, es gente que son escogidas y se despojaron de las excusas y entonces están enseñándole a tus hijos, a tus nietos, y van creciendo. Y yo soy agradecido porque a mis hijos y a mis nietos le han enseñado la iglesia y son chicos formados. Se da cuenta la importancia de la iglesia. Y cuando soy llamado, no me gustó, el pastor predicó largo, como hoy, y dice, no voy más. ¿Qué amor es ese a la iglesia? No, porque me dijo esto, ¿y acaso Cristo no te llamó a perdonar? ¿Cómo usted va a desarrollar la vida de los frutos espirituales? Usted sabe los frutos espirituales que tiene un escogido. Es una vida de amor, es una vida de paz, es una vida de gozo,
es una vida de paciencia, es una vida de fe, es una vida de templanza, es una vida de mansedumbre, es una vida de benignidad, es una vida de dominio propio. ¿Y dónde lo va a aplicar usted eso? Con los hermanos en la iglesia. En estas redes, cuando usted se involucra, usted se va a relacionar. En los servicios, usted se va a relacionar. Y va a haber veces que va a demostrar usted la capacidad de perdón que tiene. Porque la capacidad de enojo ya la sabemos. Tenemos que demostrar la capacidad de perdón que tenemos. Porque ¿sabe qué? Hasta que venga el Señor nos vamos a estar directa o indirectamente, sin querer, quizás diciendo una palabra que pueda herir alguna sutileza, porque no somos perfectos todavía. San Pablo dice, yo todavía no llegué a la meta, pero mi meta es ser como un varón perfecto a la estatura de Cristo. Todavía no lo soy, dice Pablo. Pero ese es el punto, de querer serlo, de querer mejorar. No hay estancamiento en la vida cristiana. Tenés que ir de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Es un desarrollo continuo en tu vida. Si estás estancado, hay que despertar. No puede ser, estoy estancado, tengo que seguir creciendo. Metete donde se abren las puertas, involucrate. Dios te va a ir llevando y no quieras saberlo todo. Porque acá la clave está en saber oír a Dios y obedecer, aunque no entendamos, aunque a veces no podamos comprender por qué, o aunque a veces no nos guste, hermanos, tenemos que obedecer a Dios. ¿Y cómo yo voy a desarrollar mi sensibilidad espiritual para oír a Dios? Porque es fundamental que un escogido oiga a Dios. Tú Jesús, mi Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hoy podés escuchar su voz, mañana podés escuchar su voz. ¿Y cómo hago? Tenés que ejercitarlo. Un escogido no se queda solamente, bueno, estuve en el culto 2 horas y hasta el domingo que viene, o quizás no vengo, o 15 días o un mes, y como que Dios va a estar obligado a bendecirte y a darte un desarrollo espiritual y un crecimiento. Si vos para tu estudio y para tu trabajo todos los días le metés para comprender y para trabajar y para que dé resultados, y le metés, y te da el fruto, acá también. Entonces cada mañana tengo que ir antes de hacer cualquier cosa. ¿Cuántos me están escuchando hoy? Antes de hacer cualquier cosa en el día, aún antes de saludar a tu esposa, a tus hijos, antes de todo, porque el que ama más a otro antes que el Señor, Él dice, no puede ser mi discípulo, antes que todo. Te vas a sola con Dios. Yo tengo ahí una ventana en la parte de abajo de mi casa y ahí voy. Cuando me despierta el Señor a las 4, a las 5, a las 7, a la hora que sea, yo bajo ahí medio dormido así. Y aunque me diga dónde va, yo no respondo, aunque mi esposa duerme. Gloria a Dios, gracias a Dios, ¿no? Pero después mi hija me pregunta, ¿por qué está esta silla acá? Porque ahí tengo la silla, ¿no?, donde me pongo, y estuve leyendo en Isaías, después le digo, lo buscamos, el pasaje, no me acuerdo ahora, que dice que el trono de Dios está en el lado norte de los cielos. Y una de las referencias es el lucero. Entonces yo apunto al lucero y sé que arriba de todo está el trono de Dios. Y entonces ahí estoy, y el otro día a las 4 más o menos estaba ese lucero y digo, ahí voy a apuntar al trono de Dios, al norte, donde está el trono de Dios, una palabra de Isaías que dice, el mismo diablo, subiré a lo alto, al norte, allí de los cielos, y pondré mi trono, donde está el Altísimo, dice, ¿no?, la Escritura. Y entonces le digo a Dios, le cuento esto porque lo estoy practicando, hermano. Le digo a Dios, Señor, yo no puedo hacerlo, todo lo que me pides o lo que pones en mi corazón. Yo no lo puedo hacer, yo no tengo la capacidad, Señor. Yo necesito de tu Espíritu Santo. Yo necesito que tu Espíritu Santo me hable, me corrija, me muestre. Me rindo a ti, Señor, ayúdame en este día. Y le confieso mis errores, mis fallas, y ahí estoy con Dios.
y velo y trato de pensar en las cosas y estoy un tiempo con Dios. Y entonces tengo fe para que durante todo el día me acompañe el Señor. Y Él cuida mi familia, cuida mi vida. La Biblia dice, en vano vela la guardia si Dios no vela con ella. Podés poner alarma, alambre de púa, custodia, lo que quiera, pero tiene que estar velando Dios. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y el Señor los defiende. Entonces vos durante ese día arrancás y te lo puedo asegurar, que Dios empieza a abrir puertas. Y vos decís, pero yo no hice nada. Y eso es lo que quiero, dice el Señor. No hagas nada. Yo te voy a abrir las puertas y vos entrá. Y entonces vas por la vida y la bendición que tenés, hermano, porque estás en comunión con Dios. Estás en comunión. Yo este culto lo estoy recontra disfrutando desde que llegué, hermano, porque tengo comunión con Dios. Y yo no soy mejor que usted. Yo tengo los mismos problemas que usted, las mismas tentaciones que usted, los mismos conflictos, las mismas situaciones, vivo en el mismo país que usted, la misma economía que usted, estoy igual. Pero ¿dónde va a radicar la diferencia de practicar como escogido o como llamado? En buscar al Señor. Y Él dice con amor, ustedes me hallarán porque me buscarán con todo su corazón. Y cuando vos buscas a Dios con todo tu corazón, por más errores y fallas y debilidades que tengamos, Él nos levanta, Él nos bendice, Él hace nueva todas las cosas para la gloria de su nombre. Él hace nueva todas las cosas